Empezar. Buenos días, estimado doctor Harold Andrade, compañeros y público en general. El día de hoy, el grupo número 3 tiene el gusto de hablarles sobre la Constitución de 1791 y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, desde su contenido a partir de las diferencias con el derecho feudal y de los postulados de la Ilustración. Doménica. Claro que sí. La Constitución de 1791 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un nuevo orden. Estos representan hitos cruciales en la historia de Francia y Europa. Surgieron de un contexto de profunda crisis social y política, impulsados por las ideas de la Ilustración y el deseo de reemplazar el antiguo régimen feudal por un nuevo orden basado en la libertad, la igualdad y la soberanía popular. El fin del antiguo régimen, un nuevo modelo de sociedad. El derecho feudal se caracterizaba por la desigualdad social y la rigidez de las instituciones, los privilegios de la nobleza y el clero, junto a la sujeción de los campesinos a la tierra, formaban un sistema rígido e injusto. El nuevo orden. La Constitución de 1791 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establecieron una nueva visión de la sociedad. La Declaración proclamó la libertad individual, la igualdad ante la ley y la soberanía popular, poniendo fin al absolutismo y al feudalismo. La soberanía popular y la separación de poderes. El poder legislativo. La Constitución de 1791 instituyó una nueva monarquía constitucional con un poder legislativo bicameral, otorgando el poder a la Asamblea Nacional compuesta por diputados electos por el pueblo. El poder ejecutivo. La figura del rey, aunque limitado en sus poderes, seguía conservando un papel importante. El poder ejecutivo residía en el rey, quien compartía su poder con el gobierno. La Constitución establecía una separación de poderes para evitar la concentración de poder en una sola persona o institución. El poder judicial. La justicia se debía administrar de manera independiente del poder ejecutivo y legislativo. La Constitución buscaba garantizar la imparcialidad y la protección de los derechos individuales frente a los abusos del poder. Igualdad ante la ley y la libertad individual. Igualdad ante la ley. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de su origen social o religión. Este principio supuso un golpe decisivo contra el sistema feudal, donde la nobleza gozaba de privilegios que no se extendían al resto de la población. Libertad individual. La Declaración proclamó el derecho a la libertad individual, incluyendo la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión. Estos derechos fundamentales buscaban garantizar la autonomía del individuo frente al poder del Estado. Excelente. Continuando Nixon. con la exposición, el papel de la ilustración en la Constitución de 1791, la libertad individual. Las ideas de la ilustración, como la defensa de la razón, el conocimiento y la libertad individual, influyeron en la redacción de la Constitución de 1791 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Igualdad. Los ilustrados abogaban por la igualdad ante la ley, la soberanía popular y la separación de poderes, principios que se plasmaron en los textos constitucionales. El derecho natural. La idea del derecho natural defendida por los ilustrados se tradujo en la inclusión de derechos fundamentales como el derecho de la vida, a la libertad, a la propiedad, garantizando así una base legal para la
protección de los ciudadanos. Las limitaciones de la Constitución en 1791, sufragio restringido. El sufragio restringido de la Constitución de 1791, aunque avanzaba hacia la democracia, no otorgaba al derecho y al voto a todos los ciudadanos. El sufragio sexagesimario, basado en la propiedad, excluía a una gran parte de la población del proceso político. Poder real. El rey, aunque limitado en sus poderes, conservaba un papel importante en el tema de las decisiones de la Constitución. No logró eliminar de todo el poder del monarca. Tensiones sociales. La Constitución de 1791 no logró resolver las profundas tensiones sociales que existían en Francia, como la desigualdad económica y la diferencia ideológica. El descontento popular por las desigualdades persistió. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una declaración universal. Ante la igualdad de la ley, la declaración estableció el principio de la igualdad ante la ley, garantizando que todos los ciudadanos, sin distinción en clase social o religión, se sometieran a las mismas normas y leyes. La libertad individual. La declaración proclamó la libertad individual, incluyendo la libertad de expresión, de prensa, de religión, de reunión. Estos hechos fundamentales buscaron proteger individuos frente al poder del Estado. Derecho de la propiedad. El derecho de la propiedad se basaba en la declaración, proclamó el derecho a la propiedad un principio fundamental para la seguridad del individuo y para el desarrollo de la economía. El derecho a la propiedad fue un punto central del debate político. El impacto de la Constitución de 1791 y la declaración, un modelo para el mundo. Número 1, la inspiración. La Constitución de 1791 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sirvieron para inspiración para las revoluciones liberales que se produjeron en Europa y América Latina. A lo largo del siglo XIX, la idea de la libertad individual, de la libertad individual ante la ley y la soberanía popular se extendieron por todo el mundo. En la base de la democracia moderna, los principios que se plasmaron en la Constitución de 1791, en la Declaración, siguen siendo fundamentales para la democracia moderna. La separación de poderes al derecho al voto y a la protección de los derechos humanos son principios básicos de la democracia contemporáneas. En la evolución y debate, la Constitución de 1791 y la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadano no fueron textos perfectos, pero se pusieron un paso significado hacia un nuevo orden basado en la libertad y la igualdad. Su impacto y legado continúa inspirando debates sobre la mejor forma de organizar la sociedad, garantizar la protección de los derechos humanos en el siglo XXI. Más allá de la Revolución Francesa, evolución y debate, vamos a hablar sobre lo que es el sufragio universal. La expansión del sufragio universal es un objetivo clave en la lucha por la democracia. La lucha por el voto femenino es un ejemplo y reflejo de ese proceso. Derechos sociales. El debate sobre los derechos sociales, como el derecho del trabajo, la educación, de la evolución, inclusive la educación o la sanidad, es un ejemplo de la evolución del concepto de derechos humanos. Estos derechos buscaban garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social. Derechos civiles. El debate sobre los derechos civiles, como la lucha contra la discriminación por razones de raza, género, orientación sexual, es un ejemplo de continuar en la expansión de los derechos humanos en el siglo XXI. Vamos a hablar sobre la Constitución, que es un legado de libertad. La Constitución de 1971 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano representan un punto de reflexión en historia entre Francia y Europa. Esta proclamación sentaron las bases para un nuevo orden social y político, basado en la libertad, la igualdad o la soberanía popular.
A pesar de las limitaciones de la Constitución en 1971, sus principios siguen siendo fundamentales para las democracias contemporáneas y continúan inspirando luchas por la justicia social y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Gracias. Ok, muchas gracias. A continuación, algunos de nuestros compañeros realizarán preguntas relacionadas con la explicación. Adrián. Adrián. ¿De qué va? Va. Adrián. Ya, sí. ¿Qué es la Constitución de 1799 y qué contexto histórico tiene? La Catherine. Constitución de 1791 fue una de las primeras constituciones de la Revolución Francesa que estableció una monarquía constitucional. Nació en un contexto de lucha contra el antiguo régimen, buscando limitar el poder del país y fomentar los derechos ciudadanos. Pamela. ¿Cómo se relaciona la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 con la Constitución de 1791? Dixon. Continuando. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 es el principio fundamental de la Constitución de 1791. La Constitución la incorpora como base para el establecimiento de los derechos y las libertades de los ciudadanos, asegurando la igualdad ante la ley y la soberanía nacional. Andrés. ¿Qué diferencia hay entre el derecho feudal y los principios de la Constitución de 1791? Doménica. El derecho feudal estaba basado en privilegios heredados y jerarquías sociales fijas, mientras que la Constitución de 1791 busca la igualdad ante la ley, eliminando los privilegios feudales y otorgando la soberanía al pueblo. Eliezer. ¿Cuáles son los postulados fundamentales de la Ilustración que influye en la Constitución de 1791? Catherine. La Ilustración promovió principios como la razón, la libertad individual, la igualdad ante la ley y la separación de poderes, que son reflejados en la Constitución de 1791, que establece una monarquía constitucional y protege los derechos humanos. Wilmer. ¿Qué derecho reconoce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789? Dixon. La declaración reconoce derechos como la libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, basado en la idea que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Fernando. Un gusto, Miguel. ¿En qué se diferencia la soberanía popular de la monarquía absoluta que existía en el antiguo régimen? En el antiguo régimen, el rey tenía soberanía absoluta, mientras que en la Constitución de 1791 la soberanía reside en el pueblo y el rey tiene un poder limitado bajo el control de la Asamblea Nacional. Diego. ¿Qué influencia tuvo la Revolución Francesa en la caída del derecho feudal? Doménica responde. La Revolución Francesa, a través de documentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y la Constitución de 1791, abolió las estructuras feudales al establecer la igualdad ante la ley y eliminar los privilegios de la nobleza y del clero. Manuel. Gracias, Miguel. ¿Por qué la Constitución de 1791 no fue completamente aceptada por todos los sectores de la sociedad? Dixon. Aunque la Constitución de 1791 introdujo avances, no fue completamente aceptada porque limitaba al poder del rey y no satisfició
completamente a los sectores más conservadores, mientras que para los revolucionarios más radicales, como los jacobinos, no iba lo suficientemente lejos en la creación de una república democrática. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias a usted, doctor, por escuchar nuestra exposición de hoy. Deseándole un excelente día.